Bueno, hablar sobre la historia nos lleva a preguntarnos por qué es importante estudiar esta área de conocimiento. Entonces hay ciertas razones por las cuales lo es. Primero, la historia ayuda a entender a la gente y a las sociedades, ya que si no entendemos los métodos históricos no podemos estudiar la guerra si la nación no está en guerra, no podemos estudiar la influencia de algo sin conocer sus causas, sus consecuencias. ¿Cómo vamos a saber que ese hecho fue importante sin estudiar la evidencia que conocemos previamente? También es importante porque nos ayuda a entender la sociedad en la que vivimos, los cambios que está sufriendo. Por ejemplo, es necesario ver, para explicar un hecho mayor, es necesario conocer lo que pasó anteriormente y lo que pasó posteriormente para saber qué cambio provocó. Esto es muy relacionado con lo anterior, ya que es muy necesaria la experiencia previa. También nos ayuda a entender, a aplicar el entendimiento moral, ya que una persona que estudia la historia, inevitablemente esta despierta cierta emoción en esa persona que lo obliga a aplicar sus criterios, lo que conoce de ética, al entender los hechos históricos que han sucedido. Es necesario que esa persona se ponga en el papel de la gente que vivió en esa época para preguntarse si hizo lo correcto o no y generar una opinión, aunque no sea necesario expresarla, es inevitable hacerlo. También es importante la historia ya que da identidad. Muchas familias, sociedades, grupos forman su identidad en cosas comunes que sucedieron anteriormente, en la historia que comparten, y es así como se vuelve un grupo, como se une. También surge la pregunta, ¿cómo podemos colaborar con la historia como individuo? Hay ciertas maneras de colaborar con ella. La primera es la activa, es decir, siendo parte de ella, provocando los hechos, siendo por ejemplo un personaje político que provoca un cambio y provoca algo que es digno de estudio. La segunda es pasiva, la persona que lo estudia, la persona que se pregunta sus causas, sus consecuencias, cómo pasó, por qué pasó, y de esta forma aporta un nuevo conocimiento a la sociedad, a la comunidad de conocimiento. La tercera es una en la que cualquiera puede participar, ya que es algo que cualquier persona que estudie la historia debe hacer, es decir, entender los hechos, estudiarlos, no aportar conocimiento nuevo, pero quedarse con el conocimiento existente, ya que la historia es el conocimiento de la comunidad. Sí está escrita en los libros, pero ¿de qué sirven los libros si no hay nadie que los lea, si no hay nadie que lo entienda, si no hay nadie que los aplique? También es importante preguntarse cómo cambia esta área de conocimiento, la historia, nuestra perspectiva. No es lo mismo para una persona que se entere de algún conflicto que acaba de haber entre Israel y un país árabe. En este momento no es lo mismo la opinión que esa persona va a tener a la que va a tener una persona que sabe respecto a la relación, a la historia que ha habido entre estas dos culturas. La primera persona probablemente encuentre un ataque completamente injustificado, incluso cruel y espontáneo. Sin embargo, la segunda persona que sabe cómo ha sido la relación tan tensa entre estos dos va a poder entender mejor las causas de este ataque, probablemente los efectos que puede tener, y va a justificarlo, incluso podría formularse teorías al respecto. Es decir, que el conocimiento de la historia provoca en nosotros una manera distinta de ver el mundo, provoca otra perspectiva totalmente distinta a la que tendríamos si no conociéramos respecto a eso. Es por eso también que la responsabilidad del actor de conocimiento respecto a la historia no solo es conservar el conocimiento, ya que es muy importante, la historia solo vive si la gente la conoce, si a la gente le importa. Entonces parte de la responsabilidad del actor de conocimiento es preservarlo, pero también lo es elaborar bajo el criterio propio cierta opinión respecto a lo que ha pasado y no quedarse ahí, sino conservarlo como propio, practicarlo y aplicarlo a la vida diaria para darle un significado más profundo al aprendizaje de esta área de conocimiento. ¿Ya? La historia trata acerca del pasado registrado en la humanidad. Cumple la función de la memoria del pasado de los hombres. Este estudio se lleva a cabo de investigaciones en las que los historiadores recurren a fuentes, tanto escritas, orales o materiales. Debido a estos aspectos surgen cuestiones que todavía se mantienen en duda, como la fiabilidad de las fuentes o cómo explicar un hecho sin conocerlo. Sin embargo, se basan 100% en estas fuentes y por medio de análisis y comparaciones llegan a una conclusión como una explicación factible. Recrea el pasado mediante acontecimientos dados en orden cronológico y les da un enfoque respecto a las situaciones del presente. En este aspecto también surgen dudas que aún se mantienen como cuestiones
sin respuesta como solo se conocen los más importantes, los hechos más importantes, y quién es la persona quien decide cuáles son los hechos más importantes, los que son merecedores de estudio y los causantes de distintas situaciones actuales. También se presenta la perspectiva de la cual es narrada, si es cultural o nacional, debido a que un hecho no va a tener el mismo enfoque si es narrado desde el lugar en donde fue sucedido o fue narrado en el exterior, donde no se tiene un conocimiento más profundo acerca del hecho. ¿Cómo se evalúan los hechos históricos? Debido a que la historia no se fundamenta en leyes previamente establecidas, cada historiador se formula de acuerdo a un criterio específico, por lo que no se puede verificar concretamente si un relato histórico es factible o no, debido a que cada quien lo va a plasmar de acuerdo a distintos puntos de vista. También, ¿qué hace que un relato sea bueno o malo? Y esto también va derivado del hecho de que para clasificar un hecho histórico no hay un fundamento específico, que a diferencia de las ciencias sí hay leyes y teorías ya establecidas que han sido comprobadas. En cambio, en la historia no es así. Esta área de conocimiento es de gran importancia, ya que es el punto de partida de lo que conocemos actualmente de la humanidad. Investigando nuestro pasado se da razón al presente, como por ejemplo las situaciones que están sucediendo hoy en día, como la tensión y los ataques en Medio Oriente, o la pobreza que se vive en Guatemala. Todo eso recae en el pasado, y para poder tener un mejor conocimiento de lo que está sucediendo y las acciones que se están llevando a cabo por gobiernos o los movimientos sociales, todo eso recae en el pasado. Es por eso que esta ciencia es de gran importancia. Esta área de conocimiento es de gran importancia. Por ella se habla de resolución de problemas, como previamente se mencionó, la comprensión del presente, ya que busque estudiar y explicar hechos, no los supone, sino al contrario, busca demostrarlo por medio de sus procesos de conocimiento. De acuerdo a este aspecto, se generan ciertas dudas acerca de la forma en que se llegan a las conclusiones, como la objetividad en la historia, ya que los historiadores están influenciados por el entorno social, cultural e histórico, e ineludiblemente esto afecta su selección y interpretación de pruebas. La metodología de la historia comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias, como por ejemplo la arqueología, la archivística y las disciplinas auxiliares de la historia, que investigan sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. Esta metodología tiene por objeto la elaboración de la historiografía, la cuestión de la naturaleza, del método histórico e incluso de la propia posibilidad de su existencia como un método científico, se discute por la epistemología, que es la filosofía de la ciencia metodológica de las ciencias sociales, y la filosofía de la historia, y en cierto sentido por la historiología, o teoría de la historia. Las principales directrices de uso común por los historiadores en su labor son, en primer lugar, la heurística, que es la localización y la recopilación de las fuentes documentales, que son la materia prima del trabajo del historiador. En segundo lugar, la crítica de estas fuentes, distinguiendo dos formas de crítica que se refieren al trabajo con las fuentes documentales, que serían crítica externa y crítica interna. Y en último lugar, la síntesis historiográfica, que es el producto final de la historiografía. También para estudiar los hechos históricos, los historiadores recurren a diversas fuentes de información. Estos son principalmente los documentos escritos en el pasado y conservados en los archivos de las naciones, además de muchas otras obras culturales de las cuales quedan huella en nuestro tiempo, así como las construcciones, las esculturas, las pinturas, tradiciones, costumbres, lenguas, etc. Un hecho histórico es un suceso humano que uno o varios historiadores interpretan como tal. Según la corriente positivista, para que un suceso humano se convierta en hecho histórico, este debe estar previamente verificado por documentos oficiales que el historiador seleccionará. Entonces, lo que se busca es establecer una fecha, un sitio o varios nombres formando algo objetivo. Por otro lado, también se propone que un hecho histórico es como una respuesta a un problema o un interrogante que un historiador se plantea
y se define como todo suceso que no es contemporáneo al historiador y que éste interpretará para reconstruir el pasado. Algunos limitantes del conocimiento son las posturas que cada persona toma, ya que esto puede orillarla al favoritismo, por lo que el hecho que estaríamos conociendo no sería un hecho del todo amplio, ya que solo estaríamos viendo un lado de la historia. Asimismo, esto limitaría nuestro conocimiento al no darnos la oportunidad de apreciar ambas posturas, por lo que no podríamos llegar a concretar un juicio propio, pues de hacerlo no estaría del todo concreto y no sería totalmente verdadero. La importancia que tienen los hechos históricos pasados con respecto al presente es que los sucesos pasados nos ayudan a comprender la situación actual del mundo, como por ejemplo las dos guerras mundiales. Estas marcaron ideologías que se mantienen vigentes hoy en día, como el capitalismo en Estados Unidos contrastaba con el comunismo que se vive en Corea del Norte. Estos hechos que ocurren en el presente pueden llegar a afectar a los sucesos del futuro de una manera significativa. Sin embargo, en las demás ciencias también se da este caso, ya que en estas sí se obtiene algún nuevo conocimiento de ello y se queda vigente para aplicarla en problemas que se pueden dar en un futuro, como por ejemplo en las matemáticas. Cuando se descubrió la fórmula de Pitágoras, esta trascendió y a pesar de que se descubrió hace mucho tiempo, aún es útil. También cuando se creó la fórmula para encontrar el volumen. Esta es una fórmula antiquísima que aún se utiliza actualmente para descubrimientos científicos. La historia ha ido cambiando con el pasar de los siglos, ya que hubo varios cambios de ideologías o se dieron nuevos conocimientos que alteraron cierto hecho histórico, como por ejemplo los libros de historia de años pasados. No van a tener la misma información de las que tienen los libros hoy en día, ya que hubo muchos sucesos históricos en cierto recorrido de tiempo y que ahora van a estar redactados en los libros de historia más modernos. En las demás ciencias, como la física, se da un suceso parecido, ya que la idea de física que está plasmada en un libro de hoy en día es la misma que la de un libro de física de hace mucho tiempo, pero con su contenido será diferente, ya que se dieron ciertos descubrimientos en cierto lapso de tiempo. Conceptos y terminologías. El papel del lenguaje en la historia es muy importante, ya que tenemos que tener en cuenta algo, que la historia se transmite a través de fuentes. Y antes de llegar a conocer esta área de conocimiento como tal, debemos tener en cuenta esas diversas fuentes. Una de las formas más comunes de conocer la historia es a través de las palabras, a través ya sea de libros, escritos antiguos o incluso la transmisión oral. No importa que sea un idioma chino o un idioma español. El punto es que se transmita a través de palabras. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la historia ha sido transmitida de otras maneras, como dibujos o jeroglíficos e incluso la arquitectura, que es un arte en concreto. Pero al final, ellas cumplen una función del lenguaje, porque el fin del lenguaje es transmitir o dar a conocer un conocimiento. Y esto es lo que hace también el arte o la arquitectura. Transmiten algo, ¿no? Ya sea a través de dibujos o a través de escritos antiguos que todavía no eran tomados en cuenta como un tipo de lenguaje, pero tomaban esa función de comunicar algo. Por otro lado, es importante los conceptos claves y la terminología de la historia, porque estos pueden expandir o limitar nuestro conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento de qué es sesgo y qué es selección. Muchas veces la gente los autocalifica como algo negativo, porque ya sabemos que sesgo es tomar una postura y escribir solo de eso, de lo que uno ya tomó que era lo mejor. Sin embargo, también creen que la selección es parte del sesgo, porque al escuchar la palabra selección piensan que es elegir y que es elegir lo que yo quiero. Sin embargo, un historiador que lleva a cabo el sesgo es un mal historiador, mientras un historiador que lleva a cabo la selección es uno bueno, porque la selección no es parte del sesgo, ya que cuando un historiador va a tomar un hecho, tiene que tomar en cuenta el contexto social, el contexto político, económico o las ideologías, y en base a ello hacer la selección de la historia. Por lo que un historiador que lleva a cabo la selección no es considerado un mal historiador o no es considerado que haga sesgo. Entonces, si no tenemos en cuenta estas dos diferencias en la terminología de la historia, puede ser que exista un libro en el que contenga selección, pero al creer que la selección es parte del sesgo, automáticamente decidimos no leer el libro
porque creemos que estamos leyendo sesgo, y eso delimita nuestro conocimiento. Otro punto importante de los conceptos claves es que estos nos ayudan a clasificar las áreas de conocimiento. Por ejemplo, en las artes, la composición, el color, la luz, el contraste, etc., nos ayuda a identificar qué es una obra de arte y qué no lo es. Esto mismo aplica en la historia, ya que esta también tiene conceptos claves. Por ejemplo, el pasado. El pasado es algo que ha ocurrido a un tiempo anterior al presente, y la historia se ha encargado de estudiar hechos que han sucedido en un tiempo que no corresponde al nuestro. Pero hay que recordar que el tiempo está transcurriendo, por lo que probablemente algo que sucedió ahorita pasa a ser del pasado en un minuto siguiente, por lo que hay que saber reconocer qué es un hecho histórico y qué no lo es. Otro concepto clave importante es la historiografía y selección. La historiografía es el hecho de estudiar la historia a base de la selección. La razón por la cual se necesita de esta selección es porque no es suficiente quedarse con los hechos innegables. La historia los analiza, haciéndoles preguntas respecto a sus consecuencias, causas, etc., o incluso su contexto social, político y económico. Y estas preguntas son respondidas no solo por medio de fuentes, sino por el análisis del propio historiador. Parte de esta historiografía y selección está el sesgo, lo cual no debe ocurrir a la hora de estudiar una fuente histórica, ya que esta es una inclinación hacia cierta postura que no nos deja ver todos los sucesos pasados. Y por último están las fuentes. Las fuentes es un principio, fundamento u origen de algo, es decir, de dónde viene la historia que estamos estudiando. Existen diversas fuentes, como las electrónicas o las escritas, incluso la transmisión oral, que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar la historia, ya que hay fuentes primarias y fuentes secundarias, fuentes confiables y fuentes no confiables. Y todo esto es lo que nos forma la historia.